¿La ven a Sí. la pantalla? Esta es la clase de la doctora Mascareño, ¿no? Mm, No, bueno, eh, entonces es la mía. Es la mía entonces. Bueno, a ver. La transfusión autóloga tiene ventajas y desventajas, ¿sí? La ventaja es que va a proveer sangre compatible a pacientes que tienen un anticuerpo, por ejemplo, de alta frecuencia o múltiples anticuerpos. Si yo le saco sangre a un donante por mecanismo de retroalimentación, va a estimular el sistema hematopoyético y va a formar más glóbulos rojos que normalmente. Incrementa las reservas del banco de sangre. Ojo con esto, porque hay mucha gente que dice, bueno, en realidad, si yo tengo muchas unidades que son autólogas, entonces, si el donante paciente no la utiliza, yo la utilizo para cualquier paciente. Ojo, ese no es el objetivo. Incrementa la reserva del banco de sangre en forma indirecta, porque yo utilizando más unidades autólogas hago menos uso de unidades homólogas. Pero si el donante paciente no utilizó la unidad que donó, esa unidad después de los 35 o de los 42 días va a la basura. Las unidades las unidades de los pacientes no deben ser usadas para otros pacientes. Y eso tiene que ver porque el donante, ya lo van a ver ustedes, o el paciente, nosotros no le hacemos una entrevista exactamente igual que un donante de sangre habitual. Poco me interesa a mí si el donante tiene HIV, tiene hepatitis B o tiene hepatitis C, o es promiscuo o tiene menos de 50 kilos. No me interesa porque va a recibir su propia sangre. ¿Sí? Por supuesto, previene la transmisión de infección transmisible por transfusión, porque por transfusión homóloga podría recibir una sangre en periodo de ventana. Previene la sensibilización a antígenos plaquetarios, eritrocitarios, leucocitarios, porque está recibiendo su propia sangre. Previene en parte los efectos adversos de la transfusión homóloga, salvo, por ejemplo, que sea sangre contaminada. Entonces, ahí estoy en la misma posibilidad. Si yo le saco sangre a un donante paciente que tiene algún foco séptico, y cuando lo infunda voy a hacer una sepsis posttransfusional. Y también tranquiliza al paciente porque sabe que va a recibir su propia sangre. Desde el punto de vista de desventaja, esto no modifica el riesgo de la contaminación bacteriana, no modifica el riesgo de la incompatibilidad ABU, por eso es que cada vez que yo transfundo un paciente, aunque sea la unidad autóloga, debo pincharle el dedo. Por supuesto que es más costosa porque necesito, el costo está dado fundamentalmente porque acá hay una obligatoriedad de tener una consulta médica permanente con estudios extras que tienen que ver con un buen hemograma, que uno no siempre le hace a un donante habitual. Y además, por supuesto, somete pacientes a anemia perioperatoria. ¿Qué significa esto? A ver, yo le voy a sacar sangre, o sea, un paciente tiene una cirugía programada, y bueno, le saco 2 unidades de glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, le saco 2 unidades de glóbulos rojos, las guardo y lo transfundo en el momento que hace falta. Ahora, resulta que después de la cirugía, el paciente quedó con algo de anemia. Entonces, en realidad, lo que yo le digo al médico prescriptor, porque me dice, bueno, mira, el paciente tiene 6 gramos de hemoglobina. Entonces, después de la cirugía, ¿no? A pesar de que recibió las autólogas. Así que vamos a tener que transfundir sangre homóloga. No, mirá, si yo justamente me tomé todo el trabajo de tener a este paciente, de sacarle sangre, de disminuir la posibilidad de que reciba sangre homóloga, ¿por qué le voy a tener que dar una sangre autóloga, perdón, una sangre homóloga, si con 6 gramos de hemoglobina el paciente está bien? Démosle hierro endovenoso, hierro por vía oral, ¿sí? Entonces, es mayor la posibilidad de dejarlo anémico en el posoperatorio que un donante, perdón, que un paciente común. Pero él recibió su propia sangre, que en realidad riesgo-beneficio son más los beneficios que los riesgos. La donación autóloga puede ser por predepósito, la hemodilución hormovolémica aguda, puede ser también la recuperación intraquirúrgica de glóbulos rojos, lo que van a escuchar hablar
la recuperación de sangre. Yo no se recupero sangre, recupero glóbulos rojos, o también le llaman el recupero. Es recuperación de glóbulos rojos, ni recupero ni recuperación de sangre. Y también está la recuperación postquirúrgica de sangre. Empezando por lo que es el predepósito, el donante paciente que ingresa a esta categoría entra a un protocolo de recolección, un protocolo de donación por predepósito. Es un programa amplio de conservación de sangre, hay que determinar cuántas unidades voy a recolectar, es decir, si yo sé que es un paciente que va a recibir 2 unidades que necesita para cirugía o que va a sangrar y que voy a necesitar 2 unidades de glóbulos rojos, le colectaré 2 unidades de glóbulos rojos. Si necesito 4, 4, si necesito una, y si no necesito ninguna, no lo ingreso al protocolo. Hay que evaluar muy bien cuáles son las contraindicaciones, cuál es el criterio transfusional, cuál es el intervalo entre cada colecta entre cada flebotomía, si le aporto hierro o no, qué voy a hacer con las unidades que no se utilizaron, y por supuesto tengo que evaluar, desde el punto de vista de la calidad, tengo que evaluar si el programa de transfusión autóloga tiene sentido o no. Entonces, por ejemplo, si yo sé que utilizando o ingresando a pacientes a unidades de programas de donación autóloga disminuyo el uso de sangre halogenéica, o sea, de sangre homóloga, es un éxito, ¿sí? Porque estoy utilizando más sangre autóloga que sangre homóloga y, por supuesto, siempre con la buena indicación, como vamos a ver ahora. Ahora, si yo estoy utilizando o hago un montón de extracciones y resulta que no las utilizo porque al paciente no le hace falta y las tengo que tirar, si yo tengo una alta tasa de descarte, es un programa de muy mala calidad porque no estoy eligiendo bien a los pacientes que necesitan sangre durante o en el postoperatorio. Entonces, tiene que haber un equipo interdisciplinario, hay que trabajar en forma conjunta entre el médico que prescribe y el médico de hemoterapia. Se necesita tener una solicitud del médico especialista firmada y que avala que ese paciente está en condiciones de ingresar a un programa de transfusión autóloga y, por supuesto, el médico hemoterapeuta va a estar o va a ser el responsable de todo el proceso desde que ingresa al servicio de hemoterapia. La solicitud de sangre autóloga no difiere de las que ya vimos en la primera clase, la única que, por supuesto, tiene que decir en grande, sangre autóloga, ¿sí? Porque es un tipo específico de donación de sangre. Es importante que el donante de sangre done para sí mismo y que firme un consentimiento informado. Ese consentimiento informado, que ya se los di yo o los vieron ustedes en su primer momento, hay que considerar, también es un consentimiento informado especial para el donante autólogo. ¿Por qué? Porque hay que aclararle muy bien y decirle, consiento que se me transfunda sangre halogenéica, ¿sí? Es decir, obtenida de donantes de sangre si mi sangre autóloga no es suficiente para cubrir las necesidades transfusionales. Es decir, viene una persona que yo le saqué 2 unidades de sangre y porque se iba a operar de cadera y el paciente estaba bien y el médico prescriptor me dijo, yo con 2 unidades de sangre me arreglo. Le saco las 2 unidades y resulta que cuando entra a quirófano por alguna circunstancia, el paciente sangró más de lo esperable, además de la sangre autóloga, tuvo que recibir sangre del banco. Entonces el paciente sale de quirófano, se entera de que yo le transfundí sangre de otra persona, me dice, entonces, ¿para qué me sacaste sangre autóloga? Entonces, sí, acá está. Te lo hago conocer de que vos es probable que no necesariamente tengas que recibir solamente tu propia sangre. Y lo mismo también decirle, ojo, porque yo una vez que saco tu unidad de sangre, por supuesto yo la voy a conservar, pero puede ser que se corte la corriente, que se rompa el equipo de refrigeración, o que se rompa la bolsa y que la tenga que descartar y en el momento que yo haga que necesite transfundir, esa unidad no esté. Después que le suele la sangre, la unidad de sangre la obtuve, sí, yo te doy ciertas garantías, pero no es el 100% de que el día que la necesite la vas a tener. Es una posibilidad y hay que decírselo en el consentimiento informado. ¿Sí?
Perdón, profe, una consulta. Eh, lo- En el sí. caso de los testigos de Jehová, ¿se aclara en el consentimiento? Porque, o sea, esta... No toqué ese tema todavía. Ah, no, yo respecto al No consentimiento me toqué. quedé pensando cómo sería el formato, por eso... No, estoy hablando de donación autóloga por Ok, predepósito, perdón. que el testigo de Jehová no lo acepta, Ok, ¿sí? Esto es otra, eso ya lo vamos a está nombrar, bien. ¿sí? Entonces, los candidatos son aquellas personas que tienen cierto grado de salud, los que tengan tolerancia a recibir hierro, ¿sí? Porque si no pueden recibir hierro, no pueden ingresar en un plan de transfusión autóloga, y saber que le voy a sacar sangre autóloga cuando sé que ese paciente va a tener una importante pérdida de 1 o 2 unidades, y si yo sé que el paciente se va a operar de una vesícula por vía laparoscópica y no va a sangrar ni 30 mililitros, ¿para qué le voy a sacar una unidad de sangre autóloga? Yo tengo que saber que por lo menos voy a perder un 10% de la volemia, entre 1 y 2 unidades de glóbulos de sangre, para que yo lo pueda ingresar, ¿sí? ¿En qué tipos de cirugía está indicada la predepósito? Por ejemplo, podría ser una cirugía de cadera o una cirugía de columna, donde yo sé que va a sangrar, la cirugía cardiovascular, las cirugías torácicas, eventualmente una cirugía donde se le saca la próstata, o también podría ser en el caso, por ejemplo, de una embarazada que tiene múltiples anticuerpos y yo no le puedo encontrar sangre compatible. Entonces, se programa una cesárea para tal día y en función de, o sea, no puedo hacerlo con una persona que no sé cuándo va a parir, porque la sangre tiene su vencimiento, es decir, que voy a programar una cesárea y X días antes de la cirugía le voy a sacar una unidad por predepósito y la voy a obtener por si hace falta transfundirla, porque es una paciente a la cual yo no le encuentro sangre compatible, ¿sí? ¿Cuándo está contraindicada? Esto es importante que lo sepan. Un paciente que tiene una enfermedad coronaria grave, que no puede tolerar una extracción de sangre, no lo puede ingresar. Un paciente que tiene arritmias ventriculares o que tiene antecedentes de Angor o que es un hipertenso no controlado, no puede tener ningún signo de infección. Si tiene 37,1, ese paciente no ingresa a plan de transfusión de autóloga. Si ese paciente tiene puesto una sonda vesical, tampoco ingresa por la posibilidad de hacer una bacteriemia. Si ese paciente se le sacó una muela o se le hizo una endoscopía, no puede ingresar a un plan de transfusión autóloga, ¿sí? Tampoco si se le va a hacer una corrección, una estenosis aórtica, si tiene antecedentes de convulsiones o enfermedades cardíacas o pulmonares graves, no puede ingresar a cirugía. Si tuvo un infarto o un ACV 3 meses antes de la cirugía, no puede dar sangre, ¿sí? No puede, para él mismo, por supuesto. Desde el punto de vista práctico, si no tiene buenas venas, tampoco le voy a sacar sangre. Si no tolera el hierro o es alérgico al hierro, tampoco, ¿sí? Y por supuesto, si sé que no va a perder sangre, tampoco le voy a sacar una unidad para después tirarla, ¿sí? Entonces, Una sí, consulta respecto a lo de la extracción de la muela y la endoscopía, son 72 horas solamente, por lo que quedaría sí, rechazando. 72 horas. Ah, ok, gracias. Sí, porque cuando se saca una muela queda ahí una zona donde ingresan las bacterias que son habitantes normales de la cavidad oral. ¿Sí? Entonces, esas bacterias que pasan a la circulación son rápidamente fagocitadas por los granulocitos, por los glóbulos blancos. In vivo, pero in vitro no, y esas bacterias fuera del organismo van a crecer y multiplicarse. Entonces, antes de obtener la sangre por predepósito, hay una entrevista médica donde uno evalúa al paciente, ¿sí? Si está en condiciones, se le hace una hemoglobina o hematocrito y se le prescribe el hierro. A Profe, una ver, consulta. esperen un poquitito porque si no me voy a perder Sí, perdón. acá, acá, acá. Eh, no tiene que tener menos de 11 gramos de hemoglobina ni menos de 33% de hematocrito.
¿sí? Eso es fundamental. O sea, ya tenemos dos contraindicaciones: que no tenga un foco séptico, que no tenga una hipertensión descontrolada, que no sea un cardiópata y que no tenga menos de 33% de hematocrito, ¿sí? Y voy a evaluar, por supuesto, a este paciente, darle hierro por vía oral, eventualmente por vía endovenosa. Yo puedo utilizar una extracción convencional con una bolsa de sangre, o también puedo obtener plaquetas o glóbulos rojos por aféresis, ¿sí? Y lo puedo guardar. ¿Cuál es la frecuencia? Le puedo sacar, dependiendo por supuesto del hematocrito, le voy a sacar, puede ser una extracción por semana, pero nunca después, o sea, la última extracción tiene que ser 72 horas antes de la cirugía. Si dentro de las 72 horas no le puedo sacar sangre, ¿sí? La cantidad de sangre que le voy a sacar es importante también, porque acá no tenemos en cuenta el peso del paciente, ¿sí? Hay que sacar una cuenta, porque le puedo sacar, o sea, acá no hay contraindicación en edad, se lo puedo sacar a un chico de 8 años hasta un abuelo de 95. Si no tiene contraindicaciones, no hay ningún problema. El peso no es una contraindicación para ingresar a un plan de transfusión autóloga, la edad tampoco, ¿sí? En el caso de que yo tuviera que sacarle a una persona que tiene 30 kilos, ustedes saben que la bolsa es para sacarle a una persona que tiene mínimo 50 kilos. Entonces lo que voy a hacer es, se saca una cuenta y se le saca una proporción del anticoagulante para que no haya una desproporción entre el anticoagulante y la sangre que voy a extraer. Sí, ¿qué me querían preguntar? No, bueno, eso que acaba de decir, si había algún límite de edad, pero hacia arriba. Ah, o sea, ¿algún adulto mayor tiene límite de edad? No, no, el límite es clínico, no es edad. Sí, repito, si es un abuelo que tiene 90 años y le puedo sacar sangre, le saco sangre, ¿sí? Entonces, si es un paciente que tiene más de 50 kilos, saco una unidad. Si tiene menos de 50 kilos, voy a sacarle esto: 10.5 mililitros por kilo de peso, ¿sí? En el caso que sean unidades de bajo volumen, bueno, y esto es un consejo mío, acá hay decisiones propias, y después de haber tenido experiencias. ¿Por qué? Porque yo estaba en un sanatorio donde hacíamos muchas transfusiones autólogas, muchas por predepósito, y una vez una señora que se tenía que operar de un mioma uterino, abogada la señora para colmo, así que le sacamos una unidad de glóbulos rojos, perdón, una unidad de sangre. Y después que le sacamos la unidad de sangre, la separamos en componentes. O sea, no plaquetas porque no tiene sentido, pero separamos los glóbulos rojos del plasma. Mala suerte que en el momento de la centrifugación la unidad se rompió adentro de la máquina, de la centrífuga. ¿Cuándo se enteró la mujer? Que ustedes no me dijeron que se iba a centrifugar y que se iba a romper, ustedes la sangre la utilizaron porque yo soy cero negativo, los voy a demandar. Bueno, fue toda una historia. A partir de ahí nunca más separé las unidades en componentes, porque además no tiene ningún sentido. Si yo voy a sacar una o dos unidades de sangre, ¿qué me van a servir? Como dijimos los otros días, 2 unidades de plasma. No me sirven para nada. O sea, el valor terapéutico de esas 2 unidades de plasma es absolutamente nada. Así que, salvo si yo le voy a sacar 4 o 5 unidades, entonces sí las podría separar en componentes. Pero si no, no tiene sentido, ¿sí? Y, por supuesto, una vez que llegó la fecha de vencimiento y la unidad no se utilizó, la unidad se descarta. No la utilizo para otros pacientes. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si Oscar Torres tiene una cirugía programada para el día 15 de mayo? ¿Sí? Entonces me saco una unidad de sangre y resulta que el día 15 de mayo me dice: mira, se suspende la cirugía porque, no sé, porque el anestesista tiene COVID. Entonces se pospone la cirugía para el 15 de junio. Bueno, pero a ver qué pasó. Me sacaste una unidad de sangre autóloga y se va a vencer. ¿Qué harían ustedes? ¿Le podés poner rejuvenecedores?
a la unidad Sí, y usarla plasma antes rico de plaqueta y ácido 44 horas. hialurónico, porque no hay otro rejuvenecedor en Argentina. Bueno, pero si hay, sí se puede. Acá no hay rejuvenecedores. Eh, Sí, bueno, Será no que hay rejuvenecedores. habría que descartarla y volver a tomar una nueva más cerca de la fecha de cirugía. Y vos te pensás que yo te voy a dejar a vos, después de haber dado una unidad de glóbulos, una unidad de sangre, que me tires la unidad porque el anestesista tuvo COVID, y yo me opongo. Lo lamento mucho, pero yo no quiero que mi sangre se descarte, para eso puse mi brazo. Pero igual no pasó un mes de lo, o sea, Bueno, no sé cuánto, pues se venció. De acá me van a operar en julio, bueno, ahora, y la unidad de sangre se me va a vencer. y se descarta, ¿Qué no es hago? culpa del que se enfermó. No se descarta. Te Lo la que voy voy a a hacer es lo trasladar. siguiente. ¿Se puede congelar, ¿Cómo? profe? ¿Cómo? En otro país sí, acá no. No, pero porque viste que la chica recién iba a decir se la transfundo. ¿Para qué se la vas a transfundir si no la necesita? Tenés que esperar, o sea, al momento que la necesite para transfundírsela. No Lo se que la pasa vas es que a Bueno, transfundar si no la requiere. algo de eso hay. pasa que si vos vas a intentar volverla a sacar, tenés que volvérsela a reponer, porque después no podés pretender sacarla otra vez. Bueno, algo de eso hay. Es decir, si hoy, como yo no sé cuándo me van a operar, entonces el día 30, ¿cuántos días tiene la bolsa? 35 días. ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Cuánto dura una bolsa? ¿Cuál es la fecha de vencimiento de una unidad de sangre? Depende del anticoagulante, De aproximadamente 35 a 35 42. días. De una unidad de sangre, dije, no una unidad de glóbulos. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de una unidad de sangre? 21 días. Tercer año de la carrera. 21 días. Ah, bueno, estamos en el horno, 21 días. No, pero depende del anticoagulante. ¿Y cuál es el anticoagulante que se usa para una unidad de sangre? CPD-1. CPD-1. Sí, sí, bueno, ¿y cuánto dura una unidad de sangre? 35 días. Perdón, me preguntás vos a mí, yo soy el que pregunto. Es un ida y vuelta, profesor, un ida y vuelta. Pregunto. Bueno, sí, la pregunta es esta pregunta que es de lo más difícil que hay. ¿Cuánto dura una unidad de sangre? ¿Cuál es la fecha de vencimiento de una unidad de sangre? Y con el CPDA1, 35 días. Pero a eso se está refiriendo, no, ya me confundí. Estoy hablando en español básico. Ni parlo italiano, ni je parle en francés, ni I'm speaking not English. Estoy hablando en español castizo. Si quieren hablamos en lunfardo, pero ¿cuánto está la bolsita de sangre? ¿Cuánto dura la bolsita de sangre? 35 días, señores. 35 días. Entonces, después de haber transmitido este conocimiento de la ciencia que se descubrió ayer, le digo que si yo a los 34 días me citan a mí y me sacan una unidad nueva de sangre y me reinfunden la unidad del día 34. ¿Sí? Eso se llama técnica de salto de rana. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, yo no quiero que tiren mi sangre, para eso me la sacaste, pero quiero seguir siendo una persona que entre en un plan de transfusión por predepósito. Entonces, si yo sé que mi sangre se está por vencer, el día antes del vencimiento voy al hospital, me sacan una unidad de sangre nueva y me reinfunden la sangre, entre comillas, vieja. Todavía tiene glóbulos rojos, todavía tiene capacidad de transporte de oxígeno.
¿sí? Y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? Profe, consulta, pero ¿por qué esperar Claro, tanto se quedaron tiempo? pensando en los 35 días. No, o sea, ¿por qué esperar hasta casi la fecha de vencimiento para reinfundirle la sangre? ¿Por qué Y no porque, antes? y porque a lo mejor me operan en el día 28. Ah, ok. ¿Mm? Pero eso se hace siempre, digamos, como si ya sabemos que se va a posponer la cirugía, ya es algo de rutina. No, estoy Y hablando, anterior a que le vuelvo a sacar la sangre, ¿se la reinfundo? se hace sí, o sea, no es una cosa que se hace todos los días, pero si la circunstancia se presenta y tengo la posibilidad, ¿por qué voy a tirar una unidad de sangre pudiendo hacer esta técnica de salto de rana? ¿Sí? Bien, Claro. Y le hago una consulta, profesor. pregunto. Sí. Con respecto a esta técnica que usted refiere, ¿cómo se realiza? ¿Es con la misma vía que le colocamos al paciente o se pone una de un brazo, otra del otro? De curiosidad, porque la verdad que no lo sé. ¿Cómo? Claro, ¿cómo realizo esa técnica? Es decir, yo le extraigo una nueva unidad de sangre al paciente y luego, si acepta, supongo el paciente, le transfundo la que se está por vencer, que era de él, ¿no? Sí. Su unidad autóloga. Sí. ¿Cómo es la técnica? ¿Utilizo dos vías distintas para hacerlo? ¿Es con la Es misma? lo que, en lo posible, si tienen mala red venosa, se utiliza la misma vía con todos los cuidados que corresponden para la antisepsia. En general, se prefiere eso, o se puede utilizar, cuando yo voy a administrar, hacer esta técnica, se coloca lo que se llama una llave de 3 vías, para que cuando termine la extracción, después le reinfunda por otra vía de la aguja que tenía puesta de cuando le hice la extracción, ¿sí? Ah, perfecto. Puedo utilizar la misma vía o puedo utilizar una vía diferente, ¿sí? Bueno. Y después tengo otra pregunta. Supónganse que a mí me sacaron... Perdón, ¿y hay algún periodo a considerar? Por ejemplo, yo termino de extraerle la bolsa de sangre al paciente, ¿no? Cuando le voy a transfundir su propia bolsa, la que se está por vencer, ¿hay algún periodo de tiempo a considerar entre uno y otro? No, es automático. No. Ni bien termina de hacer la extracción, se reinfunde con un goteo de 60 gotas, con tranquilidad, y como si fuera una transfusión. Ah, perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. Ahora, yo les hago una pregunta. A mí me sacan 4 unidades de sangre, ¿sí? El día 1, el día 5, el día 10 y el día 15. El 1, el 5, el 10 y el 15. Tengo 4 unidades. Y tienen que transfundirme. ¿Cuál es la unidad que me van a transfundir primero? La que está por vencer. La del día 1. En el momento en que necesitan transfundirme. La del día 1. La última que sacamos. La del día 1. O sea, la última No, extraída. la primera. La primera. La que está más cercano al vencimiento. No. Ah, sí, la más cercana al vencimiento, o sea, la más vieja, la unidad más vieja, ¿sí? Esa es la unidad que voy a utilizar en ese orden. Utilizo la primera unidad, es la primera que saqué, ¿sí? Bien. ¿Qué estudios le hago a las unidades? Hay que hacer el ABO, el RH, los anticuerpos irregulares, y también se hace la serología. En el caso de que la serología fuera reactiva, ¿qué hacen con esa unidad? Supónganse que les da reactivo sífilis, chaga, brucelosis. ¿Qué hacen con esa unidad? La pasás igual, porque si es la misma persona. Pero hay que avisarle al donante, paciente, que me dio positivo eso. Claro, pero eso no lo hace el técnico en hemoterapia, lo hace el bioquímico. ¿Qué cosa? Que avisarle a la persona la serología lo hace el bioquímico. No, eso lo hace el médico. El bioquímico hace esa es una función, la entrevista es médica. La técnica, el ELISA o la BDRL, el Chagas, lo hace el bioquímico. El contacto con el médico, el contacto con el paciente es del médico. Esta es una entrevista médica. Ah, bueno.
Pero le puedo No lo pasar hace el la sangre bioquímico. igual, ¿no? Porque es reactivo, pero es de esa misma persona. No le voy a hacer un daño por pasarle su misma sangre. ¿Sí? No, es más, si yo descarto esa unidad, no voy a hacer cosa que le dé una unidad homóloga en periodo de ventana. Entonces, ¿para qué le saqué una unidad? Tiré la otra. Antes la otra tenía chaga y ahora le encuentro que tiene un periodo de ventana de HIV. Se salvó del Chagas, que estaba viviendo tranquilo con su Chagas, y ahora yo le puse un HIV. ¿Sí? Entonces, lo que sí, perdón, lo que sí es importante, como dice acá, cómo se almacena, se puede almacenar en forma líquida, no es necesario fraccionarla, en algunos lugares se hace congelación, no es en el caso nuestro, y por supuesto las unidades tienen que estar en un lugar de la heladera donde está específicamente para unidades autólogas y perfectamente caratulada para uso de sangre autólogo y con el nombre y apellido del paciente. O sea, no puede estar en la misma heladera donde hay sangre de donantes habituales. Y si el paciente donante tiene una serología reactiva, se coloca unidad con riesgo biológico en grande. O sea, no le digo si tiene Chagas, tiene brucelosis, tiene hepatitis, no, porque puede ser estoy rompiendo el secreto, violando el secreto médico, pero le pongo unidad con riesgo biológico. ¿Ok? Sí, ¿qué pregunta tenías, Zorrilla? Con respecto a lo de las enfermedades infecciosas, está bien, puedo transfundirlo si tiene HIV, pero en el caso de la sífilis, ¿también se transfunde? Porque digo, la sífilis se cura con penicilina, ¿se lo transfunde igual? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, sí, hay gran diferencia entre HIV y sífilis, pero ¿por qué es tu duda con respecto a la sífilis? Es que por ahí Porque, la sífilis se la pude haber curado, mientras que el HIV sabemos que siempre lo va a tener. claro, exacto. No, pero vos te das cuenta si se curó o no en la serología por el tipo de prueba que te da positivo. No es la A mí misma no me prueba. importa si tiene HIV o tiene... No me Pero importa su condición de serología reactiva. Si eso yo es lo sé que que te tiene preguntan. HIV y... A ver, ¿me dejan hablar, por favor? A ver, no me importa qué infección tenga. Si tiene posibilidad de curarse, mejor. Y si no tiene posibilidad de curarse y toma antirretrovirales, le va a quedar la carga viral negativa y va a ser como si no estuviera, o sea, va a ser un portador asintomático. No hay ninguna diferencia con relación con la donación autóloga. ¿Mm? Ellos lo que Ok. querían preguntar es si él ya se había curado de sífilis y vos le pasás su sangre con la prueba reactiva, si es que se lo volvía a agarrar, pero no, o Si sea, la se- prueba da reactiva, pero ya es se que si curó. Pero no siempre, depende. Si yo hago una BDRL y el donante curó, la BDRL es negativa. De las dos pruebas, de las treponésmicas y Este, treponésmicas, tenía entendido que de una daba estoy hablando reactiva. estoy hablando de la BDRL. Si yo le hago BDRL y la BDRL da negativo, el paciente si tuvo sífilis se curó. Ahora, si le hago una treponémica y da positiva, bueno, puede ser que haya tenido y se curó, pero va a seguir siendo positiva. Eso era lo que Ah, Y está curado. ¿Mm? Entonces, esto es el donante autólogo que tiene una serología reactiva, o sea, se coloca muy bien. Bueno, primero, el rotulado es donante autólogo solo para transfusión autóloga, o si el paciente tiene una serología reactiva, se coloca riesgo biológico en grande. ¿Mm? Por supuesto, hay que garantizarse el uso de sangre autóloga. Ya hablamos de cómo se utiliza de acuerdo a la fecha de vencimiento. Y otra cosa también que es muy importante es que muchas veces los médicos dicen, bueno, mira, este paciente tiene una unidad de sangre autóloga, tráeme la unidad. ¿Para qué? Y porque si ya que la tiene, la usamos. No, la usa si la necesita. ¿Sí? Si lo no necesita, no. Porque el ejemplo es, supónganse, el paciente se opera de cadera. Entonces, el traumatólogo me dice, mira, tráeme la unidad, porque tiene una unidad autóloga. Entonces, ¿le hace falta la transfusión? No, pero yo quiero transfundirlo porque tiene una unidad autóloga. Bueno, está bien, te transfundo la unidad autóloga. Ahora resulta que el paciente al día siguiente
hizo una hemorragia digestiva. Y ahí la podría haber usado esa sangre y ya la usé, por capricho del traumatólogo, la usé el día anterior. Entonces, el criterio de transfusión tiene que ser exactamente el mismo que el de un paciente no ingresado a predepósito, ¿sí? O sea, lo transfundo cuando hace falta, no porque la tiene, la vamos a usar, ¿sí? Y por supuesto, lo que yo le decía, si es un paciente que entró a plan de transfusión autóloga, tratar en lo posible de no transfundirlo con sangre homóloga, porque se le bajó un poquito más el hematocrito. Bueno, hace un poco más de reposo, te doy hierro vía endovenosa, salvo que sea, por supuesto, de alto riesgo y que tenga que sí o sí transfundirlo. Pero si no es totalmente necesario, ese paciente es preferible dejarlo con lo que se llama una anemia perioperatoria a transfundirlo con sangre halogeneica, porque ya para eso me hice todo el sacrificio, por así decir, de ingresarlo a un predepósito. Bien. La otra modalidad es la hemodilución hormovolémica aguda, en la cual yo le saco sangre a un donante, perdón, a un paciente y le reinfundo el mismo volumen de solución fisiológica o coloides, como ya vamos a ver. El objetivo que yo persigo con esto es disminuir la pérdida de la masa eritrocitaria, es decir, yo le saco 1 o 2 unidades de sangre y le reinfundo solución fisiológica. Cuando el paciente está en quirófano y sangra, ¿qué es lo que sangra? Y sangra un poquito de glóbulos rojos y mucha de la solución fisiológica que yo le di para mantener la volemia, o sea, la normovolemia, o sea, lo diluí. ¿Por qué? Porque le saqué sangre y el mismo volumen, y fundamentalmente la de glóbulos rojos, se lo reemplacé por solución fisiológica. Entonces, evito o disminuyo la pérdida de la masa eritrocitaria. Tiene un menor costo, disminuye el riesgo del error administrativo porque esta extracción de sangre se hace en el momento en el que el paciente le están haciendo la inducción anestésica, o sea, adentro del quirófano. Yo no lo cito al paciente al servicio de hemoterapia, sino que va al servicio de hemoterapia y le saca la sangre en el momento cuando está en la sala en el quirófano, le saco 1 o 2 unidades y le coloco 1 o 2 o 3 unidades de solución fisiológica, ¿sí? Lo que estoy haciendo es disminuir la viscosidad de la sangre. Como yo le disminuyo la viscosidad que tiene la sangre y le aumento el volumen minuto, porque le estoy agregando solución fisiológica, lo que hago es, en el momento de la cirugía, como la sangre está menos viscosa, mejora la entrega de oxígeno a nivel tisular y hay quienes dicen que inclusive esto mejoraría también la cicatrización posterior, porque los tejidos están mejor perfundidos, porque como la sangre está menos viscosa, entrega más rápidamente el oxígeno a nivel de los tejidos. En algún caso también puede haber una preservación de la hemostasia, porque si yo lo saco 2 o 3 unidades, saco sangre, con la cual tengo glóbulos rojos, tengo plaquetas y tengo factores de coagulación, y como se transfunde adentro del quirófano a temperatura ambiente, entonces conservo ciertos grados de viabilidad de las plaquetas, ¿sí? Entonces, cuando le hago hemodilución hormovolémica aguda, cuando yo sé que el paciente va a perder más del 10% de su volemia, necesita que tenga más de 12 gramos de decilitro de hemoglobina. Por supuesto que no tiene que ser un paciente que tenga antecedentes de patología coronaria, insuficiente hepático o insuficiente renal. Por supuesto que no tiene que tener acá, importantísimo, ningún riesgo de foco infeccioso. Está totalmente contraindicada, una vez más, un foco infeccioso como la extracción de sangre para hacer una hemodilución hormovolémica aguda, ¿sí? Y le puedo transfundir por cada mililitro de sangre 3 mililitros de cristaloide, o sea, de solución fisiológica, o le puedo colocar 1 a 1, es decir, 1 mililitro de coloide
por 1 mililitro de sangre. El coloide podría ser también hasta albúmina al 5% le podría transfundir. Entonces, y ahora les hago una pregunta. Yo le saqué 3 unidades de sangre a este paciente, ¿sí? ¿Cuál es la unidad que le transfundo primero? La última que le saqué. La primera que le saqué. ¿Por qué? No, la última. ¿Por qué la última? Porque la sangre está más diluida con los cristaloides. Exacto. La primera tiene más concentración. Claro, es decir, yo le voy a transfundir primero la más diluida, o sea, que siga sangrando solución fisiológica, y cuando deje de sangrar le voy a dar la primera unidad, que es la que tiene mayor concentración o mayor hematocrito, para que le deje un mayor hematocrito residual. O sea, acá es inverso a lo que pasaba con lo anterior. Acuérdense que lo importante de esto es que esta unidad se extrae y se transfunde adentro de quirófano, no se transfunde fuera de quirófano, ¿sí? A veces hay algunas cirugías donde por alguna causa el paciente se lo ingresa a un plan de cirugía 5 días antes de la cirugía. Entonces, bueno, como no me da tiempo para sacarle 2 unidades de sangre por predepósito, puedo hacer un tratamiento combinado. Puedo sacarle un predepósito y hacerle una hemodilución normovolémica aguda, ¿sí? O hacer un predepósito y hacer una recuperación de sangre intraquirúrgica. O sea, dependiendo de el tipo de cirugía, puedo hacer tratamientos combinados. Por supuesto, esa unidad tiene que estar totalmente rotulada con nombre y apellido, número de documento, número de historia clínica, la fecha y la hora de recolección, solo para uso autólogo, y por supuesto se transfunde adentro de quirófano. Esa sangre no sale de quirófano, ¿sí? Y después tenemos la recuperación intraquirúrgica de glóbulos rojos, que es la recuperación de sangre del lecho quirúrgico para separar los glóbulos rojos del resto del líquido y se reinfunde. Esto tiene que haber una coordinación muy bien entre el equipo quirúrgico, el servicio de hemoterapia que lleva el separador celular y también, por supuesto, tiene que existir un personal perfectamente entrenado para hacer este tipo de procedimientos, ¿sí? Entonces, hay muchos equipos para recuperar sangre del campo quirúrgico. Se aspira del sangre quirúrgico con vacío, con un aspirador que tiene vacío. Por supuesto, todo el circuito extracorpóreo está anticoagulado con heparina. Se los voy a mostrar. ¿Sí? Este está mejor. ¿Ven? Acá tengo la heparina, le estoy sacando sangre, este es el aspirador, ¿sí? Lo tengo en el tórax, lo tengo en el abdomen, saca sangre y a medida que va aspirando se va anticoagulando con heparina, va a un reservorio. Cuando este reservorio llega más o menos a 1000 centímetros cúbicos, la máquina se pone en funcionamiento y comienza a lavarse con solución salina. Por un lado, la solución de descarte es esta, que tiene glóbulos rojos con dendritos celulares, con glóbulos rojos que, o sea, hay cierto grado de hemólisis, y se recuperan los glóbulos rojos que después se reinfunden. Entonces, vuelvo. Al reservorio, acá se lavan con solución salina y el descarte, y después se reinfunde. Bueno, ¿para qué se utiliza, en qué caso se utiliza la recuperación intraquirúrgica? En cirugías que son muy sangrantes, como cuando se reopera un paciente de una revascularización miocárdica, una reoperación de reemplazo valvular, una reparación de un aneurisma de aorta que se rompió, cuando se explotó una angioplastía, en el trasplante de órganos, fundamentalmente en el trasplante hepático. Ya no se usa para cirugía de cadera, sí para cirugías de columna.
Para los neurocirugía, para las malformaciones arteriovenosas, ya no se usa más, pero algunos todavía lo siguen pidiendo, sobre todo los testigos de Jehová, para el embarazo ectópico. Y por supuesto, esta es la única modalidad de transfusión autóloga que aceptan los testigos de Jehová. Las otras dos modalidades no las aceptan, ¿sí? Y también están indicadas, por ejemplo, en pacientes que tienen glóbulos rojos, que tienen grupos sanguíneos raros o que tienen múltiple asociación de anticuerpos. Este paciente habitualmente lo que se hace es, se le saca una o dos unidades de sangre predepósito y después se deja para hacer la recuperación de sangre intraquirúrgica. Por supuesto, hay una cosa que es fundamental. El único líquido que puede estar en el campo quirúrgico es la solución fisiológica. Hay que decirle al cirujano, mira, no se te ocurra ponerle absolutamente nada para lavar el campo quirúrgico que no sea solución fisiológica. Vos pues llegaste a poner ahí solución fisiológica con un poquito de antibióticos, solución fisiológica con un antiséptico, o se rompió, se perforó una víscera durante la cirugía, o se coloca, o en el caso de un embarazo hay pérdida de líquido amniótico, se suspendió la recuperación de sangre. Lo único que tiene que haber es solución fisiológica. Y si también algunos dicen que si el paciente es un paciente que tiene una neoplasia y que puede haber células cancerosas en esa célula, en ese lecho vascular, no es conveniente porque uno podía reinfundir células neoplásicas y hacer una metástasis. Hay otros que dicen que no, porque la cantidad de células neoplásicas que se reinfundiría no es suficiente para hacer una siembra a distancia. Pero bueno, son contraindicaciones relativas. Pero la absoluta es que el paciente esté infectado o que se contamine el campo quirúrgico con algo que no sea solución fisiológica, ¿sí? Por supuesto, las unidades tienen que estar perfectamente rotuladas y esa sangre debe conservarse no más de 6 horas porque es circuito abierto. En general hay que transfundirlo adentro del quirófano, ¿sí? Y por supuesto hay que hacer controles visuales para que no haya hemólisis fundamentalmente durante el periodo de lavado. Bueno, la postoperatoria no se la voy a dar porque ya no se usa más, ¿sí? Ya prácticamente es una cirugía, una modalidad de transfusión autóloga que se dejó de usar, ¿sí? Por supuesto que hay reacciones adversas en los donantes autólogos, fundamentalmente, sobre todo en pacientes añosos o los chiquitos que tienen 8 o 9 años, hacen cuadros vasovagales, puede haber también alta incidencia de hematomas, y en pacientes añosos a veces puede haber también algún tipo de ángulo. Bueno, y otra de las consecuencias de las transfusiones preoperatorias, digamos, de las autólogas es que en general muchos de los pacientes tienen una anemia postoperatoria, como yo les dije a ustedes hoy. Si lo ingresé en plan de transfusión autóloga, trato de no transfundirle homóloga, y a veces preferible que esté un poco anémico y que se banque un poco la anemia para no romper esa posibilidad de que él reciba solamente su propia sangre. Es muy importante cuidar el tema de la contaminación bacteriana, ya se lo dije muchas veces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? En algunos casos está descrito la reacción febril no hemolítica porque podría haber rotura de glóbulos blancos y liberan sustancias, citoquinas que pueden provocar reacción febril no hemolítica, ¿sí? En general, hay efectos dentro de lo que es el sistema justamente de hemovigilancia. Se han visto que se han transfundido uno cada 16.000 o cada 25.000, se han transfundido unidades a pacientes en forma incorrecta porque no se identificó bien un paciente, o se transfundieron unidades vencidas, o también en algunos casos por no pincharles el dedo hubo incompatibilidad porque se confundieron de paciente. Bueno, y nada más por ahora.